tanques, ¿no? De tal forma que cuando tú abres el caño allá, te sale con determinada presión, ¿no? Entonces, para hacer que el agua trabaje a presión, podemos hacerlo con un bombeo permanente de una bomba o guardándolo en un tanque hidroneumático. La parte verde corresponde al agua dura, o sea, esta parte verde tiene todo el agua dura, que es el agua que va a pasar por la parte azul, que es la parte del ablandamiento de agua. Entonces, este tanque hidroneumático abastece al sistema de ablandamiento de agua. Y esta agua ablandada se va a guardar en otro depósito, ¿no? Denominado cisterna, ¿no? Ahí se va a guardar ya el agua dura. Entonces tenemos dos tipos de agua, el agua dura y el agua blanda. El agua blanda ya es un insumo directo para el caldero o para el calentador, ¿no? Entonces la línea azul es la que conduce el agua blanda. Es la que conduce el agua blanda. Y el agua blanda tiene el mismo sistema, o sea, podría ser bombeada directamente al depósito o podría guardarse en un tanque hidroneumático, ¿no? Entonces el tanque hidroneumático que tenemos es este de acá. Aquí, hidroneumático. Aquí es donde se guarda el agua blanda a presión. Es bombeada desde la cisterna de agua blanda, es bombeada hasta aquí. Y se guarda esta agua blanda a presión. Cuando nosotros queremos cargar el agua blanda al caldero o al calentador, simplemente abrimos la llave allí y el agua por presión se va a desplazar de mayor presión a menor presión, ¿no? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, para que no pase el agua? Primero, caso número 1, que no hay agua en la cisterna. Caso número 2, que las bombas no estén malogradas, estén inoperativas, ¿no? Y caso número 3, que el tanque hidroneumático tenga fugas, ¿no? Podría tener fugas en el tanque hidroneumático. Aquí está vaciado porque está totalmente abierto, ¿no? Ahí estaría cerrado para que no pase el agua, ¿no? O sea que hay un tanque hidroneumático tanto para el agua dura como para el agua blanda. Sí, porque necesitamos guardar la presión, o sea, el sistema económico no es que permanentemente se esté bombeando, sino que se guarde agua presurizada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si estás permanentemente bombeando, el consumo de energía es terrible. Y entonces el agua que se almacena hasta que la requieran, ¿no? Se almacena presionada. Entonces, cuando la requieren, abren los caños y sale el agua a presión, que normalmente debería ser así. Que el otro método sería estar bombeando permanentemente. Pero gases. Entonces, ¿qué haces? Guardas agua presurizada. Y cuando la necesitas, ya pasa pues el agua. En algunos casos, alternativamente, para el agua dura, tenemos acá un compresor. El compresor lo que hace es recargar, ¿no? El compresor lo que hace es recargar presión en la parte del aire. O sea, porque la presión la puede dar la bomba o la puede dar el aire. El aire también puede estar presurizado. Y normalmente lo que hacen es aumentar la presión al aire para que tenga más presión el tanque, ¿no? Es un sistema bastante barato que nos permite utilizar el agua sin utilizar mucho las bombas. Muy bien, entonces la probabilidad que tengamos de que no haya agua en el caldero o calentador es 3, que no haya agua en los hilos o en la cisterna. 1. 2, que las bombas estén malogradas y no bombeen el agua. 3, que el tanque hidroneumático tenga fugas. Tanto de los dos, ¿no? Claro, por ejemplo, puede estar abierto a suya de expulsión o puede tener fugas. Entonces, ¿qué hace? Al no haber presión, entonces, ¿cómo el agua podría subir? Allá no podría subir, ¿no es cierto? El agua sin presión tendría que salir por acá. Y el agua normalmente tiene que entrar por allí. Entonces, ustedes observan el circuito, ¿no es cierto? Ese tubo sale directo al... y se va directo al caldero, ¿no?
¿Por qué es importante tener el agua con presión, no? Porque a mayor presión, menor temperatura, ¿no es cierto? Eso ya lo saben, ¿no? Lo vimos en el curso de termodinámica, o sea, cuanto mayor es la presión del agua, menor es la temperatura que se quiere para vaporizarlo, ¿no? Entonces el negocio es calentar el agua a la menor temperatura, porque si no va a consumir demasiado combustible. Entonces por eso es que el agua tiene que entrar pura y presurizada, ¿no? Y ya no por gravedad, sino con una presión que le permita al agua avanzar. Cuando entra acá al caldero, el agua tiene que ser intercambiado con algo caliente, ¿no? O sea, tenemos que meterle calor, porque la función del caldero es calentar el agua. Entonces, para poder calentar el caldero, nosotros lo que vamos a tener aquí es, para poder calentar el caldero, lo que nosotros vamos a tener aquí es un circuito de abastecimiento de petróleo. ¿Por qué? Porque para poder obtener el calor quemamos un combustible, ¿no? Y la potencia calorífica del combustible es la que va a ser el calor de entrada. Entonces necesitamos abastecer a este quemador mediante combustible, ¿no? En este caso tenemos el abastecimiento del combustible por lo que vamos a denominar el tanque, ¿no? Entonces acá tenemos el tanque de combustible que provee de petróleo al caldero. ¿Cuándo el caldero no podría funcionar? ¿Cuándo el quemador no podría funcionar? Primero, si es que no tiene combustible. O sea, si en la cisterna, el tanque diario de combustible esté vacío, ¿no? Entonces no habría abastecimiento a este quemador y por lo tanto no habría combustible, ¿no? No actuaría el quemador. ¿Cuándo más? Cuando el quemador esté quemado. Si el quemador está quemado, no habría el funcionamiento del quemado del combustible. El combustible saldría y no tendríamos fuego, que es lo que nos interesa. Y el otro problema que tendríamos es que el tanque permanente de petróleo esté vacío y no se pueda bombear al tanque diario, porque el tanque diario es abastecido desde una cisterna de petróleo, ¿no? Si los motores de petróleo no abastecen al tanque diario, no va a haber petróleo en el tanque diario. Si no hay petróleo en el tanque diario, no habría petróleo para el quemador. Si no hay petróleo para el quemador no quemaría el petróleo. Se estaría emitiendo una llama que no podía formarse porque no hay petróleo, no hay combustible, no hay fuego. ¿Ya? Entonces, una vez que está todo funcionando, el quemador hace circular aire quemado, caliente, lo impulsa a presión y mediante un sistema de ventilación lo hace que circule por este depósito a través de unos tubos distintos al tubo de agua. El tubo de agua en la parte interna tiene un serpentín por donde va a circular el agua. Ese serpentín de agua es un tubo totalmente sellado. O sea, es una tubería que está circulando por dentro, ¿no? Y el fuego circula por unos tubos, o circula por el cilindro, ¿no es cierto? El fuego circula aquí y lo quema al tubo por afuera. El agua está por adentro. Entonces el agua al pasar por acá se calienta y ya sale caliente y se va como vapor de agua pues a los servicios. Se va como vapor de agua a los servicios. En algunos casos el agua a veces es impulsada, ¿no? El agua a veces es impulsada, pero solamente para recoger el agua, ¿no? Para hacerla recircular, ¿no? Si alguien no utiliza el agua, retorna a una temperatura no fría y se recalienta, ¿no? Es decir, una recirculación el agua caliente. En este caso para nuestro calentador, pero en el caso del caldero no. En el caso del caldero el agua se va como vapor solita, ¿no? Porque el vapor, al ser vapor, se desplaza solito. Es un vapor a presión. No necesitas tú ponerle una bomba para bombar el vapor. El vapor se desplaza solito, ¿no? Ustedes, por ejemplo, calienten una olla con agua caliente, saquen la tapa y el vapor se va, porque tiene menos densidad que el aire. Por lo tanto, se desplaza solita, ¿no?
Pero el agua líquida sí necesitas bombearla, porque solita pues por presión no sube a altura. Necesitas bombearla para darle más energía. Claro, es igual de los tanques que se tienen en casa, tienen que tener ¿Altos para qué? Bombear para subir, pero ahí por gravedad sí cae el agua, pero no cae a presión, no cae por gravedad nomás, ¿no? Y ese es todo el sistema. Entonces cualquier problema tendría que detectarse, ¿no? Por ejemplo, si no se produce el agua caliente, podría ser por diferentes causas, ¿no? O sea, si la bomba no está trabajando abajo, no bombeamos. Si la bomba de petróleo no trabaja, no bombea combustible. Si no hay combustible, no podría haber, ¿no? Entonces, nuestro problema es que no hay agua caliente. Puede ser por diferentes causas. Segundo tipo de problema, que la temperatura del agua no sea la aparente. Se debería a otro tipo de problemas. Por ejemplo, ¿cuándo? Que el agua no salga a la temperatura deseada, podría ser porque el tanque hidroneumático no está a la presión correspondiente o porque el quemador está obstruido, no mete suficiente calor, ¿no? Entonces es como si ustedes ponen a calentar agua con un fuego lento o con un fuego rápido. El fuego rápido, ¿qué hace? Les lleva a la temperatura más rápida. El fuego lento, ¿qué hace? Les lleva a la temperatura más lento o no podría llegar a la temperatura. Si tú pones una llama pequeñita, el agua de repente ni llega a los 100 grados centígrados. Va a demorar 3 o 4 horas. ¿Qué significa el llama más pequeñita? Menos llama. ¿Qué podría significar acá menos llama? Que el quemador esté obstruido. Entonces las causas pueden ser distintas. Y hay que conocer físicamente, porque yo les voy a poner el problema mediante un esquema, donde les voy a poner el compresor, les voy a poner el caldero, les voy a poner el tanque neumático, ¿no? Y les voy a poner los motores. Pues la descripción va a ser simbólica, gráfica, pero para poder entenderlo tendríamos que hacerlo de manera visual, entender el funcionamiento para después poder detectar cuál podría ser el problema. Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar del tanque que proporciona el quemador? Claro, el tanque tiene que estar lleno de combustible, ¿no? Pero este es el tanque diario. Tanque diario. O sea, ¿por qué? Porque para quemar el combustible se necesitan acá unos 10 galones, ¿no es cierto? Pero mensualmente yo necesito 300 galones. Entonces, tengo un depósito de combustible, ¿no? En la parte posterior. En ese depósito tengo 500 galones de combustible, ¿no? Pero los 500 no los voy a poner directamente a disposición del quemador. Separo solamente 10 galones. 10 galones diarios. 10 galones. Y esos 10 galones, no, diarios son 5 galones, pero siempre tengo que tener más. Esos 10 galones los tengo que poner acá. ¿Para qué? Para que por gravedad caiga el petróleo y me abastezca al quemador. Pero el petróleo no sube solito hasta el tanque diario. Tengo que subirlo mediante ¿qué? Mediante un elemento de presión, ¿quién? Una bomba. Y esa bomba es la bomba de petróleo que está acá. Entonces estas bombas de petróleo extraen el petróleo del tanque grande y lo bombean al tanque diario. Y del tanque diario ya baja cuando lo necesita el quemador, solo por gravedad, sin presión.